Comunidad, ¿cómo están? Nosotros felices por tener otro live en servicio a Godínez al servicio de la comunidad. Y hoy tenemos un invitada de súper lujo. Nos acompaña Fátima Maza, que es directora de la Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Y va a estar con nosotros resolviendo todas dudas, preguntas, aclaraciones sobre temas por el Día Internacional de la Mujer, como es apariencia contra talento, moving, brecha salarial, inclusive hasta denuncias si tenemos por ahí. Entonces las invito a todas y también a los compañeros que se quieran sumar a esta gran causa que es el Godínez al servicio de la comunidad, porque queremos darles para ustedes una nueva experiencia dentro del mundo Godínez, que es poder resolver este tipo de temas y dónde podemos acercarnos sobre todo para poder ser una comunidad más incluyente, más humana posible y poder resolver estos problemas de raíz y poder sumarnos a esta gran causa que es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, les presento, es Fátima Maza y también nos acompaña Ernesto Ibarra, ya lo conocen, es experto en marketing de influencer y es colaborador de Mundo Godínez, es parte de nuestro equipo. Y bueno, les doy la bienvenida. Muchas gracias, Beto. Pues bueno, para contar un poquito la historia, la comunidad que nos está siguiendo, pues estamos teniendo esta serie de iniciativas respecto a diferentes temas de interés. En concreto, en esta ocasión, pues tuvimos la coyuntura de aprovechar este día tan importante. Literal, hace unos días había visto a Fátima en la televisión, la añadimos ahí por LinkedIn, le escribimos un poquito al respecto de la causa, de lo que queríamos hacer como Mundo Godínez. Fue una cosa realmente de muchísima suerte haber logrado contactar con ella y con el instituto que representa. Así que, Fati, si te parece, si nos pues de la causa, de tu misión y del organismo, de la institución que representas, y a partir de eso, bueno, pues cuando hicimos toda esta difusión en redes sociales en días anteriores, llegaron ya un montón de preguntas, así que si te parece empezar con una breve introducción tuya y luego seguimos con la agenda, que son los temas que ya se mencionaron, apariencia contra talento, brecha salarial y acoso laboral, y sobre todo, si te parece bien, yo creo que lo que tenemos que sacar de esta charla es qué podemos hacer, o sea, qué se puede hacer al respecto. Creo que esa es la parte donde nos puedes apoyar muy bien para comunicar todo esto a nuestra comunidad, que queremos nosotros, no sea una cosa simplemente las mujeres. Creo que nosotros como hombres tenemos muchísimo que aprender y que aportar para poder ir en una dirección conjunta. Sí, muchas gracias, Ernesto, muchas gracias por esta introducción y a Mundo Godínez por este espacio, porque la verdad es que nos encanta llevar parte de la investigación que hacemos, que a veces puede sonar muy seria, compartirla con todos los que vivimos estos retos dentro de nuestras oficinas y nuestro espacio laboral. Bueno, yo soy la directora de Sociedad Incluyente, como bien decían, del INCO. El Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO es un centro de investigación aplicada. Y lo que queremos es que todo lo que encontramos termine en recomendaciones, en política pública, en acciones de parte de las empresas que realmente transformen el contexto que hoy vivimos y que en específico hoy sea más incluyente para las mujeres. Nos dedicamos a generar datos alrededor de estos temas y poder nutrir esa conversación con ciertos datitos para que no nos quedemos nada más con lo que sentimos o lo que percibimos, sino realmente veamos qué es lo que está viviendo la mayor parte del país alrededor de estos temas y cómo lo podemos mejorar. Por supuesto, sí, yo creo que una de las cosas que nos hizo muchísimo clic cuando vimos la entrevista que estabas dando es que nos encajaba mucho, obviamente, porque nosotros queríamos enfocarnos en la parte netamente laboral. Si bien es cierto, es un tema obviamente muy amplio, como Mundo Godínez lo que queríamos era contribuir, ¿no?, a cómo hacer de la aldea un lugar mejor. Concretamente, ahorita que estamos todos o muchos en home office, pues el objetivo a lo que realmente queríamos contribuir es que cuando volvamos a la oficina, y es que no tenemos ni siquiera que volver, o sea, podemos empezar ya
a saber cómo podemos eliminar esos vicios, ¿no? Que sean en el día al día, comentarios, situaciones en las que la mujer se siente, pues, ofendida de muchas maneras que no somos ni siquiera muchas veces conscientes, ¿no? Entonces, en la parte, por ejemplo, de talento con apariencia, habían preguntas al respecto de, me pueden preguntar si tengo tatuajes, me pueden preguntar si estoy embarazada, o sea, son algunas de las cositas que surgen al respecto de la comunidad. No sé si en esta parte empezamos a profundizar la parte de talento, apariencia y cómo implica eso, obviamente, en el salario, que luego hablaremos de brecha salarial. ¿Cuáles son los principales factores, ¿no? Aquí donde alguien puede identificar concretamente donde hay algún un problema, ¿no? Sí, sí, me parece perfecto empezar la conversación. Me quedo con algo que dijiste al principio y que quiero hacer la invitación desde ahorita, por si se desconectan, en donde todos podemos cambiar el contexto laboral. O sea, ahorita si no tenemos que esperar que llegue la gran política de este gobierno feminista, no. La verdad es que todos y todas tenemos algo que podemos aportar para que este contexto sea mejor y más incluyente para las mujeres. Y eso es muy importante y la verdad es que queremos más hombres en esta conversación, no menos. Al contrario, queremos convencerlos de que con este tipo de medidas ganamos todos. Correcto, pues las primeras preguntas entonces que surgen, una pregunta concretamente, o sea, nos dicen, ¿me pueden hacer preguntas personales para darme o no un trabajo? Y se mencionaron cosas como tatuajes, orientación religiosa, piercings. Esto es como la primera parte, como de la apariencia. Mira, yo te diría que no, desconozco la ley, si hay algo específico en donde se limiten este tipo de preguntas. Lo correcto es que no. O sea, al final del día, lo que hay que medir en un trabajo es que la persona esté capacitada y tenga pues las habilidades que se requieren para desempeñar ese trabajo. Y que dejemos de lado las condiciones físicas, si es hombre o mujer, qué le gusta, qué no le gusta, cómo se viste. Realmente eso no debería de ser lo importante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí hay cosas, por ejemplo, en Estados Unidos hay algo que es una recomendación y que incluso no debes de poner en tu currículum, por ejemplo, es tu edad, ¿no? Eso en Estados Unidos es algo que es súper, súper, se le ha dado, digamos, mucha énfasis. En México no me queda claro. Hay, por ejemplo, cuestiones, hoy se discute en el Senado, bueno, no hoy, perdón, en estos meses se ha discutido en el Senado una ley general de ley de igualdad salarial. Y en esa, por ejemplo, se está pidiendo que no se, que específicamente, que no se le pueda preguntar a las personas cuánto ganaba en su puesto anterior. Porque, y me voy a adelantar un poquito en ese tema, en cuestiones de brecha salarial, por ejemplo, se ha encontrado que normalmente pareciera que la vacante no sale con un sueldo que es el que tú tienes en mente, sino más bien dices, bueno, ya encontré al candidato y con base en eso le voy a pagar. Y las mujeres tendemos a tomar un salario más bajo. Y además, luego, al parecer, no somos tan buenas o tan hábiles para ir negociando incrementos salariales. Entonces, una de las primeras formas en las que se busca reducir la brecha salarial es que tu próximo empleador no sepa cuánto ganabas antes, sino más bien te pague por lo que cree que vale ese puesto, ¿no? Y con base en eso, pues ya que vaya creciendo. Y como este tipo de cosas, bueno, pues hay muchas, ¿no? Pero lo importante es el talento que concentramos los trabajadores, no como nosotros. Totalmente. Y en ese sentido, por ejemplo, ya que estamos en la parte de brecha, ¿hay alguna estadística mediamente en México cuál es esa diferencia de salario? O sea, yo he leído en España, por ejemplo, hay estudios y demás, se habla incluso que puede llegar a ser el 30%. Lo que no terminamos de entender es en base a qué se justifica esa diferencia. Sí, hay muchos estudios. Nosotros utilizamos la encuesta nacional de ocupación y empleo y encontramos que esta brecha salarial en México de manera generalizada es del 15%. O sea, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 85. Hemos encontrado que entre mejor preparada esté una mujer, entre mejor sea su trabajo, o sea, que esté dentro del sector formal, o entre mejor, pues el sector, está en un sector en donde no haya tanta representación de mujeres, esta brecha tiende a ser menor.
Pero el tema es, también hay estudios, por ejemplo, de McKinsey, en donde al interior de las empresas, conforme va creciendo el nivel de jerarquía, empieza a abrir la brecha salarial. Hay estudios, salió una nota buenísima en Reforma hace unos días, en donde en el gobierno la brecha salarial puede llegar hasta el 36%, y eso pues depende, influye en muchas cosas. O sea, realmente de qué se trata, exactamente cuál es la causante de estas brechas, la verdad no es muy específico, y pueden ser muchos factores, ¿no? Desde, por ejemplo, desde lo que les empezaba a contar, que igual y te ofrecen un salario menos y lo tomas. Hay casos en donde a mí me parece que también incluso puede ser que consideras que tienes ciertas prestaciones o cierta flexibilidad en tu trabajo. Por ejemplo, yo soy mamá de 3 hijos, ¿no? Y que igual me han tenido paciencia o no sé, entienden este contexto en donde tengo que responder por mis hijos, y pues probablemente considero que digo, bueno, pues me pagan un poco menos, pero lo vale, ¿no? O sea, lo vale la flexibilidad. Eso podría ser otra razón. Otra razón puede ser que hay muchas mujeres que terminan abandonando el mercado laboral y se salen de trabajar cuando empiezan a tener hijos, la cosa se complica o hay que cuidar a algún familiar y entonces decides poner una pausa y regresas. Y entonces ya regresas en un puesto en donde pues igual y tienes que volver a generar experiencia para que te valore el mercado laboral. Entonces, hay cuestiones de negociación, hay muchísimos factores alrededor de esto que creo que es importante atender. Yo te diría, ¿qué hacemos ahí? A quienes están en recursos humanos, a quienes están a cargo de una empresa, hay que analizar estas brechas. El primer paso para entender, pues es ver cómo se ve, porque cada uno de los empleadores conoce mucho mejor la historia detrás de cada uno de estos, de cada una de estas brechas. No me parece que sea nada más una cuestión de machismo, me parece que hay muchos factores ahí que hay que atender y ver cómo ayudamos a que realmente se pague lo que cuesta, digamos, ese talento. El trabajo, exactamente, sí. Justamente estás tocando una parte de una de las cosas que estuve leyendo en preparación para la charla, y había leído que esto que tú mencionas, ¿no? Estas mecánicas, es que son desventajas que no tienen ninguna justificación. O sea, ¿por qué siempre tiene que ser como la mujer la que se asuma que va a tener que dar la cara por la familia para que el hombre pueda seguir trabajando? Y esto le genera esta interrupción, ¿no? O sea, digamos, de su carrera, de demás. Concretamente lo que yo había leído, no sé si tengas una opinión al respecto, que esto también generaba una incidencia en cuanto a las mujeres solían más caer, digamos, en trabajos informales precisamente por estas interrupciones. O sea, que había una incidencia mayor en ese sentido, que luego pues lleva a problemas que son pues que la mujer misma obviamente no tenga la continuidad en su trabajo, cotización, Infonavit, etcétera, etcétera. O sea, esta es una carga realmente que se le pone a la mujer, pero repito, o sea, no se termina de entender por qué, o sea, ¿qué está pasando aquí? Sí, no, mira, yo creo que el tema es súper complejo, y como mujeres en México, el rol de cuidados cae durísimo, pero y es a todos niveles. O sea, el que yo tengo en mente, porque lo vivo a diario, es que soy mamá, pero también puedes estar al cuidado de algún hermano familiar con discapacidad, algún adulto mayor, pero el rol que tenemos como cuidadoras es enorme y eso viene a un costo. Y precisamente por eso más del 50% de las mujeres están en el sector informal, porque muchas veces hay pocos empleos que aceptan esta flexibilidad que muchas veces se requiere, ¿no? Y que yo creo que hoy estamos separados en un punto que yo lo quiero ver de una manera muy positiva, en donde a las oficinas, ¡pum!, nos mandaron a casa a todos de la noche a la mañana. Nadie creía que esto se iba a poder hacer, pero ¿qué crees? Lo tuvimos que hacer, porque si no, no operabas. Entonces, yo creo que es un gran momento para irle dando un poquito la vuelta y entonces empezar a trabajar un poco más en función de resultados. Yo estoy segura que hay muchísimas mujeres que incluso bajo un contexto personal complicado, que pueden ser súper, súper productivas y que lo único que necesitan es trabajar tal vez de una manera diferente, ¿no? Y que se les dé esta oportunidad. Entonces, pero creo que para generar esta cultura, pues necesitamos generar una cultura basada en resultados y no tanto como la que tenemos los mexicanos, que somos prácticamente el país de la OCDE que más trabaja. De No horario. podemos estar conectados todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero creo que el contexto de la pandemia sí nos abrió una oportunidad y hay que aprovecharla.
Ujú. Es una oportunidad para replantear todo esto, pero justamente has tocado un punto que quería también llegar. Si nos pudieras contar un poquito, porque yo vi algunos estudios precisamente del Instituto Mexicano para la Competitividad al respecto, pues, de cómo ha sido realmente la vida para la mujer trabajadora estando en casa como madre, como hermana, como mujer y aparte trabajadora. Esto genera también una carga. O sea, las mujeres, las amigas con las que hablo, o sea, no me puedo ni imaginar lo difícil que es ya para uno y luego encima tener que estar obviamente teniendo la vida de mamá con los niños y demás en casa. ¿Cómo ha impactado esto a la mujer en base a los datos que ustedes han visto? Pues mira, hoy vemos que es un contexto súper, súper complicado porque aparte de la crisis económica que vivimos y la crisis de salud que vivimos, pues hay una crisis de cuidados en realidad, porque las mamás no nada más ya somos cuidadoras, sino además tenemos que ser maestras si tienes hijos más chicos, ¿no? Entonces, esta situación me parece que ha complicado muchísimo el panorama. Sacamos una encuesta con Reforma el domingo y justo ves la diferencia, las mujeres, más del 44-45% de las mujeres dicen que han aumentado las tareas de cuidados en el hogar y esto es diferente con los hombres, ¿no? Los hombres digamos que no están tan conscientes, pero además la distribución al interior de los hogares no ha cambiado mucho. Y yo creo que esto es parte de lo que explica por qué vemos una pues pérdida de talento enorme. En los últimos, al cierre de 2020, perdimos 15 años de incrementos en la tasa de participación laboral femenina. Esto quiere decir que regresamos a los niveles de 2005, en donde muchas mujeres tuvieron que decir, yo no puedo trabajar, yo así no puedo trabajar. Y ni siquiera al grado de decir voy a brincarme a la informalidad y voy a vender algo, voy a hacer algo. No, es ya no tengo tiempo para trabajar, me tengo que dedicar nada más a los cuidados. Y yo creo que esto es un panorama súper complicado para las mujeres, sobre todo porque nos dejan en una posición muy vulnerable. Aquellas mujeres que pierden estos ingresos propios, sobre todo si ya estaban acostumbradas a obtenerlos, pues es un panorama muy, muy complicado. ¿Y qué estaría sucediendo, por ejemplo, ahora mismo en cuestión de política pública laboral específicamente, como para prepararnos, digamos, para ese escenario inclusivo, ¿no? O sea, las empresas, ¿qué políticas internamente tienen que proveer? ¿Qué servicios? ¿Qué flexibilidad se tiene que dar para que la mujer obviamente no tenga ese hándicap y que realmente su trabajo pueda ser valorado como tú has dicho, ¿no? O sea, por los objetivos y no por el tiempo a lo mejor que pueda estar disponible o no para estar en una oficina. Es que eso es también un poco Sí. absurdo en estos tiempos, ¿no? Parece. Sí, totalmente. Mira, yo creo que hay muchas empresas que son pioneras y que nos han puesto el ejemplo de que se puede construir un entorno laboral en donde se permita este balance o integrar la vida con la vida personal, con las necesidades profesionales. Y esto no nada más es para las mamás, realmente cualquier colaborador es persona. Entonces, y eso hay que reconocerlo para tener colaboradores más felices. Entonces, a mí me parece que en este pequeño laboratorio que hemos vivido en el último año, seguramente se han tenido que emprender muchas acciones al interior de las empresas para favorecer este contexto, desde tener un poco de más paciencia con las trabajadoras, tal vez acostumbrarnos a tener horarios distintos, que no se agrave que de repente brinquen los niños por aquí o que tengas que pedir el día porque se complicó alguna persona a quien tú atiendes. Me parece que esto ha ido evolucionando. Desde la política pública yo no veo grandes cambios, me parece más bien que son las empresas quienes se van a empezar a mover un poquito más en ese aspecto, porque lo han tenido que hacer, ¿no? Para responder. Ahora, yo creo que sí, ahí, a diferencia del sector privado, en el sector público yo veo un gran desafío, porque ni siquiera estamos aceptando que las mujeres han sido las que han resentido el mayor golpe, ¿no? En el discurso público parece que está bien, que jugamos el rol de las cuidadoras y que ahí queda. Pero pues no está bien, porque el costo para una mujer que realmente quiere trabajar y que no puede hacerlo por falta de alternativas o porque tiene que atender otras cuestiones que son fundamentales, pues viene con un gran costo para ella, ¿no? Sí, claro, no, esto yo lo estuve viendo en los estudios que se publican a través del INCO y leía, por ejemplo, o sea, qué es lo que México podría ganar en cuestión de competitividad, de PIB y demás, si toda esa inclusión se generase, obviamente, el trabajo y la productividad que pueden aportar, obviamente, las mujeres en ese sentido, absolutamente.
Sí, es increíble decirle a los que nos están escuchando el día de hoy, la economía podría crecer 3 veces más rápido si implementamos una agenda de inclusión real, sustantiva, en comparación de que, digamos, no, aquí no tiene nada que cambiar y que sigan las cosas igual y total que las mujeres van a seguirse sumando si es que ellas quieren. Y eso, ese crecimiento 3 veces mayor para el PIB, es importante rescatarlo, ¿no? Porque yo creo que en México hemos tenido esta tendencia a decir, vamos a poner cuotas. Hoy tenemos un congreso paritario gracias a las cuotas. Hoy hablamos mucho de que en las elecciones en junio va a ser las elecciones en donde va a haber más candidatas en la historia por las cuotas. Y no estoy diciendo que las cuotas sean malas, estoy diciendo que las cuotas no son suficientes para cambiar las condiciones que por años han evitado que más mujeres se sumen a la economía. Y eso es importante decirlo, porque incluso podríamos mudarnos a que en el sector privado también hubiera cuotas. Pero si no mejoramos las condiciones para las mujeres, si no nos movemos un esquema de resultados en donde se pueda integrar mejor la vida personal con la vida profesional, si no estimulamos inversiones que busquen sumar a más mujeres, si no tenemos licencias de paternidad que inviten a que haya una carga más compartida dentro del hogar. Si no tenemos un sistema de cuidados que favorezca a todo tipo de mujeres trabajadoras, pues no vamos a ver grandes cambios. Totalmente. Has tocado la parte de la agenda que me comentabas, ¿no? De todas estas iniciativas que pueden haber. Esa parte la quisiera dejar un poquito para el final, para los next steps, porque es ahí donde queremos precisamente pues llamar, ¿no? A que la gente se sume a poder aportar, apoyar, contribuir a cada una de las causas. Realmente la parte de brecha salarial nos podemos también quedar mucho tiempo, pero por el tiempo que tenemos ahora justo, queríamos llegar también a la partecita de lo que es el acoso laboral, que esta es una parte pues obviamente súper delicada. En este sentido, teníamos algunas preguntas como por ejemplo, la gente nos pregunta, ¿cuáles son las voy a un poco a leer y luego vamos por ahí apuntando como tú veas. Hablaban de cuáles son las situaciones más comunes que pueden suceder dentro, digamos, del área de trabajo, de la aldea Godín, de la oficina, que pueda considerarse acoso. O sea, parece ser como que hay una línea como que no se entiende cuándo sí, cuándo no, que me parece muy importante aclararlo. ¿Qué tipo de pruebas se pueden considerar válidas para justificar, obviamente, la cuestión del acoso? Y me da mucha pena decir esto porque creo yo que la palabra por sí misma debería ser suficiente, pero aparentemente no, por los comentarios que recibimos. ¿Es siempre de un jefe hacia un subordinado? ¿Puede ser al contrario? ¿Cómo se pueden diferenciar conflictos laborales a una situación de acoso? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para poder alzar la voz, ¿no? No solamente digo las mujeres, sino también como hombre, quitarnos esos vicios que decía, que creo que yo, de verdad, para mí, para Beto, sería como que nuestra mayor contribución poder poner esas cosas transparentemente para que la gente entienda cuál es el momento en donde estamos fallando, digamos, como compañeros, como hombres, y que son situaciones que son bastante, pues, incómodas para la mujer en la oficina, concretamente. Claro, mira, yo no soy experta en estos temas de acoso y me considero, es más, estoy aprendiendo en este proceso, sobre todo con esta importancia que surgió alrededor de los protocolos antiacoso a raíz de la norma 035, que ya es obligatoria para todas las empresas. Okay. En ese sentido, bueno, dentro de lo que yo he aprendido, creo que el acoso puede ser muy amplio, ¿no? Desde cosas muy evidentes que tú sabes y cualquier compañero sabe que no debería de estar pasando, hasta cosas mucho más sutiles, que pueden pues ser desde que lleguen y te den alguna palmadita, una sobadita en la espalda, que digas, oye, a mí no me gusta mucho, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que hay que abrir los ojos. Creo que es algo que aprovechando que ya esto de los protocolos tiene que ser obligatorio en todos los centros de trabajo, pues hay que pedir este tipo de capacitación, porque yo no estoy segura que todos los compañeros o las compañeras de trabajo que terminen cayendo en este tipo de acciones lo hagan a propósito. Tampoco estoy tan segura que todos estamos tan conscientes y alertas para decir, oye, yo quiero un entorno de trabajo diferente, ¿no? Yo quiero estar pendiente de qué es lo que sucede o cómo le hablan constantemente a una de mis compañeras, minimizando su esfuerzo y que igual y no me parece, ¿no? Lo cierto es que sí se tiene que crear un ambiente de trabajo que evite este tipo de prácticas, ¿no? En donde todos jugamos un rol, ¿no? Desde
estar conscientes sobre lo que hacemos y lo que decimos para evitar caer en esas prácticas, hasta estar conscientes de lo que pasa en nuestro entorno. Y tal vez no somos los involucrados, pero alguien más sí, y quisieras levantar la voz. Y bueno, hasta cosas mucho más serias, como ya tener mecanismos de denuncia y dentro de los centros de trabajo para poder, atender estos casos, que sin duda pues deben de ser, son comunes, ¿no? Y si queremos un ambiente incluyente, lo que tenemos que hacer es evitarlos, porque sin duda es una de las principales razones por las que muchas mujeres se alejan, ¿no? Y que probablemente estamos perdiendo un montón de talento porque no se siente cómoda o no se siente cuidada en ese entorno. Y entonces, una cosa que dijiste muy interesante antes, en cuestión de la política pública, y que estoy bastante de acuerdo, o sea, nunca tener que esperar a que te digan qué hacer o cómo hacer, sino una iniciativa propia, parece ser como que todas estas medidas van a estar siendo implementadas por parte de las empresas mismas en función de cuánto interés internamente hay al respecto de eso, ¿no? O sea, que uno empuje desde su trinchera desde adentro de la empresa para que luego de ahí hacia arriba pueda llegar no, a lo mejor no el cambio, pero sí como la estructura, los protocolos, los mecanismos, las leyes del reglamento interno, o sea, que realmente atiendan y canalicen situaciones de esos tipos para que no llegue a la punta de un jefe que él sea el que determine por cómo le gusta gestionar, sino que sea un protocolo establecido, ¿no? ¿Esto lo ves que sucede en las empresas? Pues mira, ya tendría que pasar. O sea, la norma 035 lo que dice es que todos los centros de trabajo tienen que tener un protocolo de acoso. Y esto lo deben de conocer el resto de los trabajadores. Ahora, ¿qué forma le damos? ¿Qué tan bien, qué tan detallado? ¿Qué se tiene? ¿Qué dice el protocolo? Pues eso sí depende de cada una de las empresas. Ahora, yo creo, y eso vale la pena que tomen nota todos los que nos estén escuchando hoy, que gracias a esa norma, hoy pueden, si creen que el de su empresa no cumple los estándares o si creen que se puede hacer más, pues levanten la voz, porque yo creo que sí se puede hacer más y es un proceso, ¿no? Es un proceso que está empezando, que probablemente sus mismos centros de trabajo pusieron ahí un primer saque de protocolo, pero puede ser que no cumple las expectativas, o puede ser que tienen muchos casos, o puede ser que los mecanismos que definieron como vías de denuncia no lo satisfacen. Entonces, vale la pena levantar ahí la voz, porque lo que queremos son centros de trabajo en donde que sí tenga mecanismos funcionales, en donde los colaboradores sepan que tienen una vía para levantar la voz y tratar este tipo de casos. ¿Cómo va a ser el proceso, digamos, de esta situación de home office que eventualmente iremos volviendo a la oficina poco a poco? O sea, ¿cómo va a ser diferente el trabajo, digamos, de la mujer habiendo pasado de oficina a home office y volver? O sea, ¿te adaptaste a ciertas cosas, etcétera, etcétera? O sea, ¿cómo ves esta parte de cara a esta posible vuelta, ¿no? Que estamos volviendo entre flexible y entre que no, pero seguramente va a haber un cambio en la forma de vida, en tus horarios, en todo esto que te has montado durante un año a hacerlo de cierta manera. Volver a la oficina significa que la oficina ya a priori tiene que tener una flexibilidad para poder acoger a las mujeres pues que ya vienen con este estilo de vida, de trabajo y de hogar, que más o menos ya nos hemos acomodado en este año, ¿no? Mira, yo creo que tiene que pasar ese proceso, va a ser un proceso de adaptación. ¿Hasta dónde lleguemos? ¿Quién sabe? Porque la pandemia sigue ahí. Entonces, no lo sabemos, pero lo que sí te puedo garantizar es que los empleadores que no hayan tomado nota de las ventajas que tiene este esquema, ya perdió, ¿no? Yo creo que eso, ¿en qué punto vamos a quedar? ¿Quién sabe? Porque la verdad es que este tipo de cuestiones de integración vida-trabajo, al menos desde el punto de vista que hemos estudiado, no es una cuestión de es para todos, ¿no? No vamos a llegar a una... Ahorita no nos queda de otra por el contexto, pero hay trabajadores que no están contentos, que sí les gustaba salir y convivir y tener un horario más claro. Yo te puedo decir, yo llevo muchos años trabajando en home office, muchísimo antes de la pandemia, o sea, este va a ser mi 6º año trabajando de lejos, pero... la verdad es que a mí me gustaba trabajar yo. En mi casa ya no tengo espacio de nada. Entonces, la verdad es que a mí me urge volver a la normalidad y que mis hijos vuelvan a la normalidad y yo regresar a la mía. Entonces, ¿cuál sea el punto de equilibrio? Va a depender
de cómo haya funcionado la oficina, de qué es lo que quieran los mismos colaboradores. Y hay muchísimas diferencias, incluso al interior, dentro de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y para eso, pues, hay que tener un muy buen diagnóstico, identificar en dónde están los mayores retos, irnos moviendo hacia un esquema de resultados, de tal manera que lleguemos a un equilibrio en donde tanto los colaboradores como las organizaciones estén contentos. Yo creo que ese es el punto en donde vamos a ganar, ¿no? Y pues identificar qué más necesitan las trabajadoras para mejorar, ¿no? En ese punto. Correcto. Y por ejemplo, para aterrizar algunas ideas concretas para la gente que nos está escuchando y la gente que nos va a ver luego a través de YouTube cuando publiquemos el video, yo veo que hacen muchos comparativos de estudios con respecto a Europa, América Latina y demás. O sea, en esos países donde la situación del derecho, de la inclusividad y demás está más avanzado, ¿qué tienen ellos? O sea, ¿qué tienen, por ejemplo, un país europeo o algún país que tú veas como un ejemplo que no tengamos nosotros? O sea, entiéndase de cultura organizacional, entiéndase de infraestructura, entiéndase de marco regulatorio. ¿Qué tenemos nosotros, en qué nos tenemos que inspirar para buscar llegar a un nivel mejor? Pues mira, yo creo que ellos tienen muchos años de lucha y pidiendo diferentes cosas, ¿no? Me viene a la mente el caso de Islandia, que es un país súper feminista en donde cerca del 80% de las mujeres trabajan, pero además de que, digo, tienen todo tipo de bondades como los buenos países nórdicos, es un país que le metió mucho a las licencias de paternidad, es un país que ha exigido, es más, el paro que se hizo el año pasado, el 9 de marzo, fue inspirado en uno de los movimientos que hizo Islandia hace varios años para exigir este tipo de derechos para las mujeres, ¿no? Okay. Me parece que hay muchas cuestiones que podemos ver de fuera. Corea, por ejemplo, es un país que a mí me encanta la historia de Corea, porque la verdad es que tiene muchos desafíos muy parecidos a los de México, pero han llegado prácticamente a tocar fondo, en donde tienen un problema poblacional, las mujeres dejaron de querer tener hijos, y porque es muy difícil unirse a la economía siendo mamá. Entonces, hoy lo que vemos es que se están moviendo a un esquema súper agresivo de apoyos fiscales, apoyos de licencias de paternidad, prácticas al interior de las empresas para mantener esta integración vida-trabajo, porque están preocupados del problema poblacional que tienen. Entonces, México tiene mucho de dónde aprender. Más bien, el tema es hacer un análisis, detenernos, pensar en esto. Creo que para mí ese es todo el sentido del 8 de marzo, hacer una reflexión de qué podemos hacer para cambiar y no esperar más bien aceptar que todos tenemos un rol, porque aquí no es nada más si mi empresa cambia, si el gobierno hace algo diferente, todos podemos hacer algo distinto que ponga este granito de arena en esta agenda de inclusión. Perfecto, perfecto. Bueno, pues estamos sobre la agenda, vamos bien de tiempo. Beto, no sé si tengamos por ahí, antes de pasar a las conclusiones finales, algunas preguntas. Sí. Por ejemplo, Little Timín, ¿qué hacer en caso de acoso laboral? ¿Cómo se denuncia y quiénes nos pueden ayudar? Pues eso sí, en su mayoría tiene que ver con los mecanismos que haya designado cada una de las organizaciones, ¿no? Si no los tienen claros, hay que preguntar, porque hoy deberían de tener. Sí, seguro. Bueno, Elizabeth, ser mujer mayor de 45 años me causa un problema ya que en las vacantes no me aceptan por la edad. Uf. Sí, esto es un reto enorme y yo te diría, por eso es importante que las vacantes, pues realmente lo que necesitamos es contar con las habilidades que se necesitan para desempeñar ese cargo, ¿no? Y lo importante no debería de ser las cuestiones personales, ni la edad, ni el sexo para saber a quién contratar, ¿no? Uh-huh. Esto debería ser más bien una práctica, ¿no? No me puedes preguntar qué religión tengo, qué tatuaje tengo, si tengo hijos, si me pienso embarazar. La edad también debería estar ahí incluida dentro de esas cosas. Tiene que ser una práctica que uno ejerza en su día al día, ¿no? Sí, totalmente, porque no es una cuestión de edad.
Por supuesto, es una cuestión que tiene que ver con la experiencia, con los estudios, pues, toda la experiencia que va uno acumulando en la vida profesional. Y eso es lo que debería de pesar, ¿no? Correcto. Beto, no sé si hay por ahí una preguntita y luego yo tenía ya para Fátima una pregunta así como de comentarios finales. Bueno, aquí hay una, pero, o sea, dice, ¿qué se puede hacer para tratar con dos hombres que creen que pueden resolver todos los problemas y a su vez juzgan y hablan a espaldas de todos los trabajadores y trabajadoras? Suelen ser chismosos cuando ya no ven que solucionan el problema que ellos mismos provocan. ¿Esto se puede denunciar? Pues mira, sí se debería, porque definitivamente está viciando el ambiente, ¿no? Y eso es algo que pues no nutre a la organización ni favorece la productividad de los colaboradores. Totalmente. Pues de cara a Fátima, si te parece bien, tratando de aterrizar todo esto de nuevo, ¿no? Al tema del contexto laboral, que es el que como Mundo Godínez, pues nos compete, entre comillas, ¿no? Lo que estamos nosotros tratando de aportar. De cara, por ejemplo, al trabajo y a la misión del Instituto Mexicano para la Competitividad, de qué manera las mujeres que nos están escuchando y nos escucharán en YouTube y demás pueden sumarse, cuáles son las acciones concretas que a través de la organización que tú representan pueden ellas sumarse, o sea, como para dejar alguna cosa bastante concreta como tarea, digamos, y tus comentarios pues finales. Pues mira, yo te diría, primero hacerles una invitación a nuestro monitor Mujer en la Economía para que tengan datos aquí de cómo nos vemos en brecha laboral, cómo nos vemos en brecha salarial, qué tanto han regresado las mujeres a trabajar en la pandemia. Tengan datos, porque muchas veces estas pláticas acaloradas de que si los hombres, que si las mujeres, muchas veces parten de juicio de valor y los datos pueden matar esa discusión y les pueden dar argumentos súper sólidos en las discusiones, ¿no? Y pues segundo, a los hombres también los invito a ver el monitor para que vean cuál es la cuestión de las mujeres y realmente pónganse a pensar que al final ganamos todos. O sea, si tenemos una buena colaboradora que normalmente sí, pues igual y no cumple exactamente con los horarios de la oficina, pero que tiene hijos, está trabajando todo el tiempo, pues no tienen caso de estarle tirando mala onda, ¿no? Más bien vale la pena ver cómo construimos redes, igual y tú te conectas en la noche, pero yo te dejo las cosas a cierta hora antes y mejora la dinámica laboral. Realmente creo que no es una cuestión nada más de la contratación, es de cómo fluye mejor el equipo, cómo fluye mejor la organización. Hay muchísimo que se puede hacer, que no tiene que ser un cambio drástico para estar hablando de lugares de trabajo mucho más incluyentes, ¿no? Y en una de esas hasta aprenden. De eso se trata, ¿no? De hecho, a ver, un poquito aquí las preguntas que hay de todo, ¿eh? Nos están preguntando que cómo estemos hablando dos hombres y solamente una mujer en el Día Internacional de la Mujer. Bueno, primeramente decirle a toda la gente que nos escucha que esto parte de un interés, o sea, genuino, de verdad, de Mundo Godínez, de que el 63% de nuestra audiencia son mujeres y que pues estamos ahorita tratando de hacer una pequeña contribución con los medios que tenemos. Estaba programada también para estar en la llamada que por un problema técnico nuestro, María, consejera de ONU Mujeres México, no pudo estar en la llamada. Vamos a ver cómo podemos recoger sus comentarios, incluirlos. Pero bueno, Fati, que sí, que nos hubiese gustado aquí tener un panel gigantesco, pero bueno, estamos poco a poco tratando de aprender de todo esto y nos has por aquí hecho un hueco en un día tan importante, con las responsabilidades que tienes. Simplemente nosotros reiterarte el agradecimiento de poder haber dedicado este tiempo para nosotros. Te vimos en CNN, te vimos en las noticias y ahora estás en Mundo Godínez, eso nos da muchísima alegría. Y ojalá que la gente que nos esté leyendo y escuchando, pues pueda ser un poquito más comprensivos con el esfuerzo tan humilde que estamos tratando de hacer. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué lástima que no pudimos tener un panel paritario, que lo hubiéramos tenido con María. Pero la verdad es que qué padre que lo contemplen. Los invito también a ver el monitor de la economía. No, porque la verdad es que tienen una gran habilidad alrededor de la risa y de las bromas en torno a este contexto laboral. Y si a través de sus bromas pueden ir
modificando ciertos patrones, ciertas conductas que a las mujeres en el contexto de la oficina no nos gusta, sería increíble, porque yo creo que eso habla mucho más que muchas horas de investigación que pudieran llegar a sonar hasta aburridas. Uh-huh. ¿Cuáles serían tus consejos, digamos, para el Godín hombre, trabajador, hermano, padre, etcétera? ¿Cuáles serían tus consejos así, si tuvieras que decir así en 3 tweets, qué nos dirías que podemos nosotros hacer para generar ese cambio? A ver, para el Godín padre, yo te diría, hoy, los que vayan a tener hijos o adoptar un hijo, tomen la licencia de paternidad, el permiso de paternidad. Hay muchos que no lo toman y que seguramente salen corriendo porque los días son complicadísimos, y sí, son complicadísimos, pero tómenlos, aprovechenlo, la ley lo da, somos de los pocos países de Latinoamérica que lo tenemos, úsenlo. Segunda cosa, aprendan de sus compañeras. La verdad es que yo siento que hay muchas veces que en el contexto de la oficina pesa mucho esto de, ay, es que ella siempre se va temprano. Pues sí, pero se va temprano a atender a los niños y a que cenen y a que hagan y que... No paras, ¿no? Y la verdad es que creo que no se gana nada con esa guerra, al contrario, yo creo que todo el mundo puede ganar si buscamos que el entorno laboral sea mucho más productivo. Y tercero, pues mucho ojo, yo hoy, y creo que hoy en el contexto del 8 de marzo es muy importante decirlo, mucho cuidado con las prácticas que pudieran parecer acoso. Realmente... Hay detalles que puede ser que no sean malintencionados, pero que vician el ambiente laboral. Hay formas despectivas de hablar, de relacionarse, que vale la pena tomar nota. Bueno, no quiero ni hablar de las prácticas en donde es muy evidente, ¿no? Y no hay que hacerlo, no, o sea. Pero yo creo que lo más difícil está en las sutilezas y que es importante, pues, abrir los ojos, ¿no? Y ponerse tantito los lentes de género y decir, tal vez a mi compañera esto no le gusta. Totalmente. Pues Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, te agradecemos muchísimo de nuevo tu tiempo. Beto, si quieres por ahí dar algunas palabras o alguna última pregunta y saludar a la gente que nos está acompañando en esta transmisión. Sí, bueno, antes que nada, darte las gracias, Fati. Estamos muy agradecidos por el espacio que nos pudiste brindar y sobre todo a la comunidad. Estábamos muy emocionados por tener esta charla contigo, o sea, después de verte en la televisión, de verte de la trayectoria que tienes y ahora que estés con nosotros en Mundo Godínez, en esta sección de Godínez al servicio de la comunidad, bueno, nos da muchísimo gusto. Quiero agradecer a todos los que se quedaron, aunque sea a ver un ratito del video y los que siguen aquí con nosotros, muchas gracias. Esto es para ustedes, es de nosotros, para poder brindar un espacio diferente, ya no nada más de tragicomedia, sino informativo, que pueda funcionar en esta vida del día a día y podamos ir erradicando este tipo de conductas que pues para nada son agradables. Entonces, quiero darle las gracias también a Ernesto por el tiempo que ha invertido en hacer de la comunidad algo más formal, algo ya no tan de risa. Y bueno, pues simplemente a invitarlos a que si siguen teniendo dudas, pues nos las hagan llegar. Nosotros con todo gusto trataremos la manera de conectarnos con Fati o con Mariana y poder resolverlas, porque eso es para ustedes. Entonces, pues dicho esto, les agradezco, Ernesto, te agradezco, Fátima, infinitamente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, eso es todo, compañeros. Saludos cordiales. Nos vemos en el próximo live. Hasta luego. Bye.